Os voy a contar una historia de la pérdida del amor verdadero. Espero que os guste. El bote siempre había estado ahí, rodando por el fondo de su bolsa de viaje. Siempre que hacía la maleta, sus dedos rozaban la tapa lisa y gris, pero nunca la sacaba, nunca la miraba directamente. A veces, al deshacer la maleta, el bote se enredaba en un calcetín sucio o se metía en un bolsillo y salía con un puñado de ropa cuando iba a meterlo en la lavadora. Cuando esto ocurría, Jake recuperaba con cuidado el cilindro negro y lo volvía a meter en la esquina inferior de la bolsa. Ese era su sitio. Allí se quedaba durante años. Había pasado tanto tiempo que ya no recordaba qué había en la película. ¿Qué imágenes podían estar congeladas allí, en la diminuta tira de celuloide? Cuando Maggie murió, Jake estaba perdido. Dejó su trabajo, abandonó su apartamento, metió unas cuantas cosas en su bolsa de viaje y se marchó de la ciudad. Se abandonó a sí mismo, se dejó crecer el pelo y la barba. Condujo por las carreteras sin rumbo fijo, estoico al volante de su querido Chevrolet del 69. Maggie amaba aquel coche, más que a la mayoría de las cosas, y al no tenerla, mirar a su derecha y ver su asiento vacío era como un puñal en el costado cada vez que miraba. Por las tardes podía imaginarse allí, con su manita colgando de la ventanilla y sus dedos surcando el viento. Podía ver la luz dorada del atardecer en su pelo de fuego, iluminando su rostro pálido y hermoso como un ángel. Si lo deseara con todas sus fuerzas, Jake podría cruzar los asientos y cogerla de la mano, cerrar los dedos alrededor de la aparición, sentirla cerca. Pero cuando volvía a la realidad, le golpeaba con fuerza. Sus lágrimas parecían no detenerse nunca, cayendo con fuerza como un aguacero sobre el parabrisas. El dorso de la mano no era tan eficaz como los limpiaparabrisas para expulsar las gotas de dolor salado, pero era todo lo que tenía. Cuando las cosas se ponían feas, paraba, con las luces de precaución parpadeando a un lado de la carretera, hasta que pasaba lo peor. Jake se quedaba en los pueblos pequeños disfrutando de la sensación de una calle principal antigua. Le gustaba ver las casas construidas muy juntas, con sus porches cubiertos que invitaban a vecinos y extraños a sentarse y charlar. Le encantaban las viejas tiendas familiares, con sus escaparates llenos de atractivas exposiciones de temporada. Contaba la hora en esos escaparates. Contaba los meses con tréboles de papel brillante o banderitas americanas. La mayor parte del tiempo, él simplemente flotaba. No había ningún lugar donde estar, ningún destino esperándole al final de la carretera. Dormía en el coche, estirando sus largas piernas en el asiento trasero y usando la vieja sudadera gris de ella como almohada. Su olor hacía tiempo que se había desvanecido, pero si se esforzaba lo suficiente, Jake podía recordar el leve toque de coco que siempre parecía brotar de su piel. A ella le gustaba burlarse de él, diciéndole que ser de Florida significaba que todo en ella era tropical, incluso su olor. A él no le importaba porque olía así. ¿Qué combinación de champú o loción lo hacía tan deliciosa? Solo sabía que lo era. Maggie había sido la luz de su vida y ahora vagaba por las sombras sin ella. Por la noche, cuando los faros pasaban por el tejado, Jake soñaba con ella. Ahora era una rutina. Empezaba por su pelo, aquel revoltijo de rizos rojos que se le enredaban entre los dedos, enganchándose incluso cuando intentaba ser suave con sus toques. Sus ojos fueron los siguientes, de un azul vaquero descolorido, bajo unas pálidas pestañas casi rubias a la luz del sol. Eran sus preferidos, claros y verdaderos, llenos de amor cuando se posaban en su rostro. Se dormía así, imaginando sus rasgos, recreándola en su mente. Algunas noches ella se colaba en sus sueños
y él se acurrucaba sobre sí mismo, amando la fantasía. Otras veces no había nada detrás de sus ojos, ni una sonrisa reconfortante, ni una risa cálida, ni el roce de su delicada mano. Esas noches eran frías y el sueño estaba lejos de alcanzarle. Lo peor era que últimamente esas noches se repetían con mucha frecuencia. Parecía más difícil para él invocar su espíritu, recordar la curva de su mejilla, el cabeceo de su nariz. Maggie se estaba desvaneciendo. Hacía trabajillos cuando le apetecía o cuando tenía la cartera vacía y el depósito de gasolina bajo. Era fuerte y alto, y el trabajo en la construcción le resultaba fácil, aunque no lo apasionaba. Eran solo 1 o 2 días al sol, bronceando sus grandes brazos y llenando el depósito del coche. Algunos jefes le pedían que se quedara, pero él nunca aceptaba. Quedaban caminos por recorrer, estrellas bajo las que dormir. Hizo algunos amigos por el camino, pero ninguno se quedaría. De todos modos, no merecía la pena esforzarse. Sabía que no servía para nada sin ella, que no era alguien a quien nadie quisiera conocer. Ahora solo era un viajero, un fantasma como ella. El desierto estaba seco y el sudor se acumulaba en su pecho y frente. Se deshacía de las gotas, pero éstas volvían a asaltarle como un sueño perverso. Con el sol brillando a lo lejos, entrecerró los ojos para ver la carretera y se maravilló del vapor que salía del pavimento. Las líneas de calor bailaban ante sus ojos y las líneas blancas se difuminaban. Su visión era brillante, le escocían los ojos. Metiendo la mano en el asiento trasero, Jake hurgó en la bolsa de viaje y buscó una camiseta limpia. Necesitaba algo para olvidar el día, para despejarse una vez más antes de que el espejismo de la carretera se apoderara de él. Trastabillando, sus dedos tropezaron con el bote y Jake retrocedió. Nunca lo sacó, nunca lo miró, para que no desapareciera para siempre. Tenía el corazón acelerado y la cabeza le latía con fuerza por el calor. Volvió a estirar la mano y la lata de película se deslizó en su palma. Sus dedos se cerraron en torno a ella y Jake la sacó por primera vez, sujetándola con fuerza y apretando el puño contra su pecho. Sabía que Maggie estaba dentro. La hermosa sonrisa de Maggie, sus grandes dientes delanteros y sus orejas que sobresalían demasiado en la parte superior, sus pecas, su espíritu, su amor. Aferró la lata y se mordió el labio, conteniendo las lágrimas, luchando contra el sudor y el dolor. 2 ciudades más tarde encontró un lugar donde revelar la película y se sentó fuera, en un banco desgastado por el tiempo, contando mentalmente la hora. La calle era como todas las que había visto. La gente se arremolinaba bajo el cielo de media mañana. Los pequeños escaparates se amontonaban y sus toldos de colores daban sombra a la acera. Parecía agradable, pero como cualquier otro lugar, vacío sin ella. Cuando se acabó el tiempo, Jake volvió a entrar, agachándose bajo los timbres que tintineaban en la puerta. Dio las gracias al empleado y sostuvo el sobre con fuerza en la mano. El sobre se quedó en el asiento del copiloto mientras se alejaba, sin ser abierto, sin ser visto, sin ver las fotos. Se apoyó en la botella de ketchup en el restaurante mientras Jake comía su hamburguesa. Las fotos seguían siendo un misterio. Jake se quedó mirando el paquete mientras tomaba un sorbo de café, sintiendo la voluntad de liberar las imágenes. Llevaba tanto tiempo huyendo de ellas, del dolor, de lo que fuera que había dentro, que ahora le aterrorizaba abrirlo. Temía derrumbarse al ver su rostro, gritar al mundo que le rodeaba cuando su fantasma regresara, nítido y hermoso, sólido entre sus manos. Llevaba demasiado tiempo corriendo. Estaba cansado. Jake tomó aire y abrió el sobre, volcándolo para que las fotografías se derramaran sobre la mesa. Cuando bajó la vista,
Sus ojos se nublaron tras gruesas lágrimas. Cada foto era de él. Cada instantánea era un momento cualquiera que había compartido con Maggie, pero todas desde su punto de vista. Todas un ángulo de él, su sonrisa, su nariz torcida, su pelo rubio desgreñado, sus manos, sus labios, todo era él. Durante tanto tiempo, él se había aferrado a ella. Todo el tiempo, ella se había aferrado a él. Gracias por escucharme. Espero que os gusten este tipo de historias y cada viernes tendréis una para escuchar. Dejarme un me gusta, suscribiros al canal y así podré llevar este tipo de historias a todos vosotros.